Vale, pues ahora es el turno de Aina Gene Sáez, estudiante de Ciencias Ambientales, que nos va a decir sobre descendido a Sermán, el impacto ambiental del conflicto israelita palestino en el Valle Wadi Gaza. Todos tuyos. Buenas tardes, me llamo Aina Gené, como ha dicho ahora Jorge, y he estudiado ciencias ambientales, ya he terminado. Terminé el año pasado con este trabajo fin de grado que os voy a explicar ahora y que dediqué a esta área de interés natural de la Franja de Gaza que se conoce como Wadi Gaza y que veis en esta fotografía de hace ya bastantes años. Primero de todo, quiero dar las gracias a este centro asociado, a Jorge Vega, el director de este centro, por habernos acogido. También me gustaría dar especialmente las gracias a mi tutor, a Daniel Rodríguez Pérez, que, bueno, el trabajo de un tutor es acompañar a un estudiante para hacer su trabajo fin de grado, entonces se le marea bastante y se le piden muchas cosas, así que gracias. Y finalmente a mis compañeras de UNED por Palestina y compañeros por haberme animado a presentar este trabajo hoy aquí. Empezamos. Primero os contaré qué es Wadi Gaza. Después os voy a explicar los problemas que tiene y después vamos a ver unas cuantas imágenes de satélite de Landsat para ver cómo ha evolucionado el área durante los últimos 50 años. Esto de aquí es Wadi Gaza. Nace en el desierto del Negev, desemboca en el Mediterráneo y discurre unos 9 kilómetros dentro de la franja de Gaza. Además, forma un pequeño humedal costero en esta zona. Este humedal ha sido muy importante para la historia de Gaza y explica esa importancia geoestratégica que tuvo la ciudad, además de otras características. ¿Por qué? Porque proporcionaba agua superficial abundante, lo cual era fundamental en un entorno semidesértico como el de la zona. Además, también proporcionaba una zona exuberante con abundante vegetación y no sé si me oís bien, si estoy... Vale. Abundante vegetación y también fauna y, por tanto, recursos. Esto se puede ver en la cartografía histórica y en estas dos aparecen ya Wadi Gaza. La cuenca de aportación, que es la superficie terrestre que recoge agua de lluvia y la conduce a un torrente, a un río, de Wadi Gaza es muy grande. Es esta que vemos aquí, cuenca de Gran Besor, de 3.500 kilómetros cuadrados de extensión. Lo que pasa, y aquí ya introduzco un primer problema, es que desde los años 70 Israel ha ido reteniendo, derivando esa agua recogida ahí y, por tanto, la cuenca de aportación real del Wadi Gaza interior de la Franja de Gaza ahora se ha reducido a la subcuenca interior, apenas 60 kilómetros cuadrados. Y esto que vemos aquí, a ver que se ha perdido el cursor, esto sería lo que yo a partir de ahora voy a llamar Wadi Gaza. ¿Por qué? Son 10 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque Wadi Gaza, además de ser ese torrente, también es el valle que forma en la Franja de Gaza, que es un valle muy destacado, una de las características geomorfológicas más importantes de la Franja de Gaza. Y también, para más INRI, para confundir más, también se llama así a ese humedal que os he dicho, que forma cerca de la desembocadura y que podemos ver en esta imagen de hace también unos cuantos años. Esto de aquí es Wadi Gaza. Entre 1999 y 2003 se llevó a cabo un plan de protección de humedales costeros mediterráneos, un programa que se conoce como Met-Wet Coast, que hizo una propuesta de conservación de la zona por su interés natural. Al final, lo que aprobó la Asamblea Nacional Palestina fue proteger esta zona que vemos en verde. De todas formas, la que es funcional ecológicamente esta es en amarillo y por tanto es la que he estudiado yo. Además, la zona se declaró primer parque nacional en 2001, lo que ya nos da cuenta de esa importancia que tiene para el pueblo palestino esta zona. De todas formas, esta protección, este plan de gestión no pudo llevar a cabo por por la conflictividad de la zona en definitiva, pero claro, como eso supone una amenaza para la salud de las personas y también un vector de degradación muy importante de los recursos de la Franja de Gaza, que son el factor más crítico probablemente
ambiental y de recursos de la zona, pues el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas volvió a aprobar una nueva propuesta en 2017 y aquí se muestra una fotografía de unas intervenciones del año 2023, preguerra, que por tanto han servido para nada. Y esto, bueno, en la red hay un vídeo muy chulo de cómo podría quedar el área una vez regenerada. Entonces, lo que yo me he propuesto en bueno, la presentación se ha estropeado un poco, pero lo que yo me he propuesto hacer o me propuse con este trabajo es explorar esas causas de degradación, su vínculo con el conflicto palestina-israelita y también analizar esos cambios del suelo con esa información de satélite que luego veremos. Bueno, como ha explicado Iqbal, me viene muy bien su presentación. Yo he identificado a partir de revisiones de publicaciones científicas 6 causas de degradación. Todas, además, están súper interrelacionadas. Una no se explica sin la otra, pero todas tienen mucho que ver con la creación de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no es un territorio histórico. Gaza sí, pero la Franja no. La Franja surge de los procesos históricos que se desarrollaron entre 1947 y 1949. Es decir, desde ese plan de partición de Palestina hasta que se culmina la guerra árabe-israelí que se desató el día siguiente de la declaración del Estado de Israel por parte de Ben Gurión en el año 1948. ¿Qué pasó? Naciones Unidas tenía previsto que esto fuera territorio palestino, lo que tenemos en rosa. Pero con esa guerra que ganó Israel, se conquistó la parte del desierto del Negev, también la parte de Ascalón al norte de Gaza, y se desconectó Gaza del territorio cisjordano. Es así como nace la Franja de Gaza, que es un territorio muy pequeño, de apenas 365 kilómetros cuadrados y desconectado del resto de Palestina, tanto geográficamente como políticamente. Y eso es esencial. La segunda cosa es que se produjo esa Nakba entre 1948 y 1949. Por tanto, esa población desplazada de forma violenta y forzosa e ilegal tuvo que ser acogida por el resto de Palestina. Y en el caso de la Franja de Gaza, esto supuso multiplicar por 4 prácticamente su población. Y la última cosa que ocurrió es que con el fin de esa guerra árabe-israelí, la Franja de Gaza pasó a ser colonia del Estado de Egipto y Cisjordania del Estado de Jordania. Y además eso volvió a cambiar, como os ha explicado Iqbal, en 1967 con esa nueva guerra, la de los 6 días, en que Israel recupera o toma esos territorios y pasa a ser el país ocupante de los territorios palestinos ocupados. Entonces, el conflicto se ha ido agudizando con el paso de los años. Además, también ha ido aumentando mucho la población. Eso ha ido suponiendo una presión importante sobre los recursos de la Franja de Gaza y sobre sus sumideros, es decir, sobre su capacidad de regenerarse, de absorber los residuos que se generaban en el área. Además, Israel ha ido restringiendo más y más los flujos de personas y de materiales, de bienes, y hasta el punto de que en 2007, como sabéis, aplicó un bloqueo total a la zona con colaboración del Estado de Egipto. Por tanto ese crecimiento de población como la incapacidad de entrar y salir, es decir, de comerciar y de exportar, por ejemplo, residuos o de desarrollarse y de acceder a recursos exteriores, han creado esa gran presión y son un vector de degradación muy importante. Para que tengáis una idea de esa situación de saturación, os he representado la Franja de Gaza, que sería esto rosa, sobre el mapa de Mallorca, es apenas un 10% y concentra toda la población que encontramos en Mallorca en el pico vacacional, es decir, 2 millones de personas a lo largo de todo el año, en apenas ese 10% y solo pudiendo acceder a nada, esta pequeña área marina protegida y sin tener acceso a esos bienes que nos proporcionan los barcos a diario.
Esta es una imagen de Wadi Gaza, de cómo era la zona a partir de una composición de fotografías de vuelos aéreos de 1940. Como vemos, el humedal era muy extenso, profundizaba varios kilómetros, la zona estaba muy poco desarrollada. Bueno, esto sí sería suelo agrícola, pero bueno, es una zona prístina, ¿verdad? Y si comparamos esa situación respecto a la preguerra, 2023, vemos cómo se ha producido un intenso cambio de lo que se conocen como usos del suelo para su conversión a suelos agrícolas y suelos urbanos y también otro tipo de suelos. Esto tiene que ver con ese gran crecimiento de la población muy explosivo desde los años 80 y especialmente, bueno, que tiene relación también con los tratados de Oslo y esa aspiración a la libertad, esa euforia, y también porque se da una guerra demográfica. Y aquí lo podemos ver que si normalizamos, de hecho, el crecimiento de la población israelí ha sido mayor, lo que es sorprendente, ¿no? Pero claro, la densidad de la población dentro de la Franja de Gaza es muy alta porque la Franja de Gaza es muy pequeña. Y luego también hay que mencionar que el 70% de la población de la Franja de Gaza sigue siendo refugiada porque se ha incumplido esa resolución 194 que obliga al Estado de Israel a permitir que las personas refugiadas puedan volver a sus casas. Por tanto, esta es una sobrecarga sobre Wadi Gaza, por supuesto. Pero quizás el problema más importante que tiene Wadi Gaza es el que tiene que ver, Wadi Gaza y para toda la Franja de Gaza, es el que tiene que ver con la gestión de aguas. Esto que vemos aquí, con un relieve muy, muy aumentado, es Wadi Gaza, que cada día transportaba antes de la guerra 65.000 metros cúbicos de aguas contaminadas, fecales o semidepuradas. Estas aguas que transportaba permeaban hacia el acuífero costero, que es la principal fuente de abastecimiento con diferencia para toda la Franja de Gaza, contaminándolo. Por tanto, lo que se hizo para para reducir ese vector de contaminación, de degradación de aguas, fue practicar una abertura directa al mar, lo cual pues, ha derivado en que el humedal no pueda subsistir. Y además, de todas formas, como este acuífero está muy sobreexplotado porque no se han llevado a cabo los desarrollos de infraestructuras necesarios para tener fuentes alternativas de agua, que además es algo a lo que se había comprometido Israel en los acuerdos de Oslo, pues de todas formas ya habría impedido que el humedal pudiera subsistir al menos a lo largo de todo el año. Esto sería esa agua contaminada que os he dicho, pero también en Wadi Gaza, en esa zona, se acumulaban previo a la guerra, ahora debe ser más de 50.000 toneladas de basuras, que se dice rápido, y además basuras sin clasificar, con lo cual pueden contener residuos tóxicos. También se han detectado concentraciones importantes de metales pesados derivados de esas actividades bélicas recurrentes en la zona. También se acumulan, a raíz de eso, importantes volúmenes de escombros que en algunos casos no son inertes y que siempre son una fuente de contaminación física. Y además, como a causa de esas aguas contaminadas se sufren recurrentes brotes, diríamos, de plagas de mosquitos, se combate con pesticidas, aceites petroquímicos que añaden una fuente más de degradación del área. En cuanto al muro, tiene el efecto inmediato de que interrumpe esa función de corredor natural para la biodiversidad que tiene cualquier torrente, cualquier río, cualquier corredor. Y además fragmenta el hábitat y posiblemente o parcialmente pueda explicar esa desaparición de grandes mamíferos en el área. Y como efecto indirecto, como esas poblaciones beduinas principalmente, que dependen del pastoreo de sus animales, no pueden acceder fuera de la zona de la Franja de Gaza, pues se concentran en Wadi Gaza y lo sobreexplotan. También hay problemas de gobernanza derivados del enfrentamiento prácticamente crónico entre Hamás y Fatah, que es el principal partido del PLO.
Eso ha conducido, al menos desde 2007, a que existan dos administraciones paralelas y que, por tanto, son ineficientes y no pueden responder, además de por el conflicto, obviamente, pero bueno, no ayuda a que puedan responder a las necesidades de la población y eso es clave, diríamos, el consenso es clave para poder llevar a cabo planes de conservación de espacios naturales en que siempre hay muchos intereses encontrados. Y finalmente hay que hacer mención a esas 5 guerras que se han llevado a cabo en la zona entre 2008 y 2023, es decir, en apenas 16 años. Y bueno, como sabemos, la última es absolutamente devastadora. Para que os hagáis una idea, solo deciros que en abril un informe del Banco Mundial, Naciones Unidas y Unión Europea, es decir, para nada sospechosos, ya cifraban en más de 1.000 millones. Es que es una barbaridad. 1.000 millones de dólares los daños a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento de agua, energía y medio ambiente. Y bueno, esta cifra es antigua, pero UNOSAT, que es el Servicio de Observación por Satélite de Naciones Unidas, cifraba en más del 70% hace poco el territorio de toda la Franja de Gaza afectado. Por tanto, estamos hablando de una devastación prácticamente total. Bueno, aquí no me entretendré mucho porque puedo entender que no os interese mucho. Si a alguien le interesa, me puede contactar. Pero bueno, os explicaré que lo que he hecho ha sido trabajar con imágenes Landsat de satélite y, por un lado, he utilizado 17 imágenes de primavera entre 1973, primera imagen disponible, y 2024 para clasificarlas en base a 4 categorías y poder con ello observar cómo ha ido cambiando el terreno, el Wadi Gaza, y las categorías son suelos, medio construido, ahora lo veremos, agua y vegetación. Y después, para identificar daños derivados de la guerra, he usado 6 imágenes de 2019 a 2024 de junio. Las 5 primeras, con las 5 primeras he calculado bueno, las he promediado y después he comparado esa de 2024 respecto a ese promedio de esos promedios de los 5 años anteriores. Estos serían los resultados de la clasificación. En blanco podemos ver el área construida. Además, estos dos son campos de refugiados históricos. No lo debo decir bien, pero Nuseirat y Bureij. Y bueno, este polígono de aquí que vemos en negro es Wadi Gaza, ¿vale? Sí. Y aquí veríamos, por ejemplo, el humedal, pero aquí ha desaparecido. Y luego esta clasificación se ha hecho sobre estas imágenes de arriba, pero se muestran en falso color. Eso es un tipo de composición que se puede hacer con imágenes de satélite que tienen la peculiaridad de que la vegetación se ve en rojo. Bueno, luego he representado ese crecimiento del área construida, la desaparición del humedal. Y estas serían esas 6 imágenes con las que he trabajado para la identificación de daños. Con estas 5 haría los promedios, también están en falso color. Y esta ya se corresponde desde junio a imágenes de guerra. Y ya a simple vista se pueden observar pues todos los cambios originados, que son bastante importantes, ¿verdad? Esto es una zona militar, esto es Wadi Gaza, y bueno, es que está claro, a pesar de la baja resolución, que aún así es mejorada, pues que se ha producido una intensa transformación. Nada, y aquí sí que no voy a entrar mucho porque igual es un poco complicado, pero solo deciros que he utilizado un criterio doble, tanto absoluto como relativo, y a partir de esos criterios he identificado unas áreas como severamente dañadas. ¿Qué quiere decir severamente dañadas? Quiere decir que esa zona se ha transformado completamente, prácticamente, porque le ha pasado un bulldozer, porque ha sido bombardeada, porque ha sufrido un incendio. Es decir, daños indirectos o daños ligeros no son detectados. Y además os contaré que también he tenido algunas limitaciones. Y bueno, este sería el conjunto
esto dentro de Guadigaza y esto fuera de Guadigaza, el conjunto de zonas identificadas suponen un 4,5% de Guadigaza, que puede parecer poco, pero no lo es. Por un lado, porque son daños directos, es decir, ahí ha pasado algo bestia. Y después, porque, por un lado, no he tenido una forma, como no se dispone de información sobre el terreno, no hay forma de validar el umbral que uno fija. Es decir, que uno determina, que lo he hecho de forma con un estadístico, a partir de esto es daño, esto no es daño. Tiene que fijar un umbral porque no hay otra manera, ¿no? Entonces, si uno no lo puede validar, no puede saber si se ha quedado corto o largo. Yo seguramente he sido muy conservadora. Y después, porque como he trabajado con imágenes de satélite que tienen una resolución de 900 metros cuadrados en el terreno, por debajo de ello no puedo saber qué pasa. Entonces, si 100 metros cuadrados de esos píxeles han sido afectados, pero el promedio no supera el umbral, yo con mi metodología no lo puedo identificar. Y después, ya fuera del TFG, pues la conclusión evidente es que, pero creo que siempre hay que recordarlo, es que esto es un problema político que hay que resolverlo políticamente y que obviamente no se puede resolver de la manera que se está resolviendo. Después comentar, como ha dicho Carmen, que parece bastante claro, y yo a medida que documentaba este trabajo no tengo ninguna duda de que la cuestión ambiental juega un papel súper importante en el conflicto y es usado además por Israel como medio de represión contra y de limitación de posibilidades de desarrollo contra el pueblo palestino, porque, por ejemplo, ha sido recurrente esa destrucción de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua. Se ha impedido su desarrollo mediante entrada de tubos para canalizar, ya sencillamente con eso, a partir del bloqueo total. Luego, la planta de suministro eléctrico, que es al final el corazón de cualquier sistema de infraestructuras, ha sido bombardeada de forma recurrente. Y bueno, y habrá que decir con esa destrucción total, ¿no? Pues podría estar apuntando a que lo que se pretende es impedir el futuro de Palestina, o al menos en Gaza. Y bueno, y me gustaría animar a mis compañeros de ciencias ambientales, pero también de la UNED en general, a que hagan sus trabajos sobre zonas así conflictivas y que aunque sean un reto y sea difícil acceder a información, se aprende mucho y es muy importante darles voz. No es tan fácil encontrar información sobre estas zonas y eso quiere decir que hay un déficit de investigación también. Por lo tanto, aunque nuestras investigaciones no se van a publicar seguramente, bueno, pues quién sabe a quién puede uno inspirar. Y después finalizar con el recuerdo de un niño que a lo mejor ha salido en ese vídeo que nos ha presentado Iqbal, que dijo, llorando y chillando porque, bueno, pues porque estaba en medio de eso, que ¿por qué nos hacéis esto? Nosotros no hemos hecho nada malo. Bueno, pues más de la mitad de la población de la Franja de Gaza son niños y niñas absolutamente inocentes que no han hecho nada malo, nada malo. ¿Cómo va a hacer un niño algo malo? Y que desde hace más de un año se les está forzando a vivir aterrorizados, a beber agua contaminada a causa de esto que he estado explicando hasta ahora, a enfermar, a ser masacrados, a ser heridos y, sobre todo, a no tener futuro. Cambiemos esto, pongamos un poco de corazón y no lo consintamos más. Muchas gracias a todo el mundo.